Miércoles de la octava de Pascua. Pedro y Juan van al templo a orar. Así nos cuentan los Hechos de los Apóstoles 3, del 1 al 10. Van a la oración de media tarde. Esto nos hace pensar dos cosas. Primero, son fieles a la ley y a la costumbre de subir al templo a orar, ya que el templo es el lugar adecuado para la oración. Y ya habían unas horas establecidas para orar. Has de saber que en este momento no se distingue entre judaísmo y cristianismo, y la comunidad cristiana que va naciendo continúa con algunas prácticas judías, como esta de subir a determinadas horas al templo a orar, o la de reunirse en las sinagogas. Será hasta más adelante donde se van a separar, donde habrá una ruptura, y empezarán hasta entonces a vivir de acuerdo a lo anunciado por Cristo en el Evangelio. En segundo lugar, desde la experiencia de encuentro con Cristo resucitado y Pentecostés, ya no tienen miedo, ya no se esconden. ¿Por qué no decirlo? Ese día fueron movidos por el Espíritu Santo. Él los llevó al templo a orar, los impulsó a que fueran al templo a orar, porque van a obrar un milagro con la autoridad de Cristo. A la entrada del templo, un lisiado de nacimiento les pide limosna, a lo que Pedro sin vacilar responde diciendo: no tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, echa a andar, levántate. Le da lo más valioso que tiene, le da a Cristo, y aquel hombre, dice los Hechos de los Apóstoles, de un salto echó a andar, dio un salto y comenzó a caminar. La iglesia, fiel a Jesucristo, sigue llevando al hombre de hoy lo más valioso que tiene, sigue anunciando a Cristo, el reino de Dios. Y entonces me podrías preguntar, ¿por qué ahora no se ven tantos milagros como ese que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles? ¿O por qué cuando yo le pido a Dios Él no me responde? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la Biblia dice que Jesús obra milagros y los apóstoles en nombre de Él obran milagros? ¿Y qué sucede conmigo? ¿O qué sucede con aquella persona que pide y pide y Dios no le responde? A lo que te puedo responder que hace falta mucha fe. Y lamentablemente uno de los pecados más graves del cristianismo de hoy día es la tibieza. Y esto va poco a poco destruyendo a quien la padece. Nosotros cristianos tenemos la misma tarea que Pedro y Juan: llevar a Cristo a la sociedad de hoy día, muchas veces paralizada por el pecado, por la corrupción, por la falta de trascendencia, por la falta de fe. Tú y yo hemos de anunciar siempre a Cristo, al reino de Dios. Pero ¿cómo vamos a anunciar a alguien a quien no conocemos? ¿Cómo vamos a anunciar a alguien a quien no frecuentamos en la vida de oración, en la palabra de Dios o en la vida sacramental? Los Hechos de los Apóstoles nos dan las herramientas para transformar el mundo según el querer de Dios. Encuentro con Cristo resucitado, invocación al Espíritu Santo, oración y mucha oración, además de la vida fraterna, puesto que Pedro no va al templo a orar él solo, va acompañado de Juan. Por otra parte, San Lucas 24, 13, 35 nos pone el ejemplo de dos que se alejan de la comunidad de la oración y de la oración comunitaria, y por ende van quedando vacíos. Quien deja de orar, quien se aleja de la comunidad, pierde el horizonte. Y Jesús, dice Lucas, se les acerca a ellos. Jesús resucitado les sale al encuentro, les habla de la palabra, se hace compañero de camino, y finalmente ellos le reconocen en la fracción del pan. Jesús, al encontrarse con ellos, les muestra el camino, pues ellos, al buscarse a sí mismos, se han perdido, se han extraviado, se han alejado de la comunidad. Y Jesús nos lo deja claro. Jesús quiere que nos quede claro a ti y a mí. A Él lo vamos a encontrar en la fracción del pan, en la Eucaristía. A Él lo vamos a encontrar en la palabra, en la experiencia comunitaria. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado.